John Jairo Velázquez Vázquez. Popeye. El solo nombre evoca miedo, asco y una fascinación morbosa. Fue un asesino a sangre fría, un soldado leal del infame cartel de Medellín de Pablo Escobar. Su vida, un testimonio aterrador del reino de terror del cartel que envolvió a Colombia en los años 80. Popeye, el sicario, personalmente responsable de cientos de muertes. Su existencia entrelazada con el propio ascenso y caídas sangrientos del narcotraficante. Esto no es una glorificación de la violencia. Es un examen crudo de un hombre consumido por el inframundo criminal. Su historia, una advertencia sobre la pobreza, la ambición y el poder corrosivo de la brutalidad sin control. Las confesiones de Popeye. Una ventana escalofriante a las operaciones del cartel. Bombardeos, secuestros, asesinatos. Sus relatos escalofriantemente detallados revelan las profundidades de su depravación. Entender a Popeye es entender el corazón oscuro de la narcohistoria de Colombia. Popeye no nació monstruo. Él, como muchos jóvenes de su generación, se crió en el empobrecido Medellín. Las oportunidades eran escasas, y el atractivo del dinero fácil, poderoso. Se inclinó hacia la delincuencia menor, un camino que finalmente lo llevó a las puertas del cartel de Medellín. Su lealtad y crueldad no pasaron desapercibidas. Ascendió rápidamente de rango, convirtiéndose en uno de los lugartenientes más confiables de Escobar. Popeye abrazó la vida, la violencia, el poder que venía con ser un sicario. Ningún acto era demasiado atroz, ninguna orden demasiado extrema, si servía a los intereses de su patrón, Pablo Escobar. La lista de víctimas de Popeye es larga y espantosa. Estuvo directamente involucrado en un estimado de 300 muertes, un escalofriante testimonio de su brutalidad. Sus crímenes se extendieron mucho más allá de los asesinatos individuales. Jugó un papel clave en algunos de los ataques más audaces del cartel, incluido el bombardeo del vuelo 203 de Avianca, un horrible acto de terrorismo que cobró la vida de más de 100 personas inocentes. Estuvo involucrado en el secuestro de figuras prominentes, manteniéndolas como rehenes para ejercer presión política o silenciar a la oposición. Políticos, periodistas, incluso familiares de sus rivales, no se salvaron de la ira del cartel. Popeye, el instrumento de su miedo y control. 1992 marcó el principio del fin para Escobar y su imperio. El narcotraficante murió en un tiroteo con las autoridades colombianas. Popeye, temiendo por su vida, se entregó a la policía. Finalmente fue sentenciado a 30 años de prisión por sus crímenes. Tras las rejas, afirmó haber experimentado una transformación, expresando remordimiento por sus acciones. Después de cumplir 23 años, fue liberado en 2014, un hombre libre, pero marcado para siempre por su pasado. Su liberación provocó indignación y debate. ¿Podría un hombre responsable de tanto sufrimiento ser realmente rehabilitado? La historia de Popeye es una advertencia para una sociedad que lidia con el legado del narcotráfico. Destaca el impacto devastador de la violencia, la corrupción que genera y el largo camino hacia la sanación y la reconciliación.